Muy bien. Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical, solamente para nuestras visitas. Aunque sea clase de escuela dominical, si hay alguna duda, y constantemente me va a escuchar diciendo esto, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura, lo puede expresar. Siéntanse la libertad de poderlo expresar. ¿Por qué? Porque queremos aprender, queremos seguir creciendo en conocimiento. Entonces, si no hay espacio para preguntar o si surge alguna duda, pues no se estaría logrando el propósito, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos aquí en Aposento Alto, aprender. Entonces, está siempre, en todo tiempo, está abierta la posibilidad de expresar algún comentario, alguna inquietud. Y ya repito siempre esto, no hay pregunta más tonta que la que no se haga, ¿sí? Entonces, siéntase en la completa libertad de expresar, referente al tema, alguna inquietud, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación para los demás? ¿No? Bien. ¿Qué recordamos de la semana pasada? ¿Qué vimos? Algo así rápidamente. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué tema estamos viendo principalmente? Recordemos que estamos viendo los atributos morales de Dios. El atributo moral de Dios que estamos viendo es de que Dios respeta la libertad humana. Ya vimos varios casos, ya vimos el caso de Judas, el caso de Faraón, el caso de Jonás, etcétera, etcétera. Ya vimos inclusive el caso de Los Ángeles, y pues ahora estamos viendo lo que es el tema de cómo respeta o influye Dios en la libertad de quién, de los creyentes, ¿sí? De los creyentes. Ya vimos en el caso de Isaías, cómo inclusive hay una frase, ¿no? Que la resalté, que el mismo Dios dice, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, ¿no? Entonces, vemos cómo es cierto, Dios siempre respeta la libertad, la respetó en el pueblo de Israel y también con nosotros ya vimos otros textos, ¿no? Refiriéndonos a Mateo y a Gálatas. Pero algún valiente que pueda recordar algo de lo que vimos, si quedó claro, no quedó claro o la volvemos a dar. Dios nos da lo que es el libre albedrío y nos cuida, ¿no? Y es decisiones de nosotros si ya nos hemos entregado a Él y nuestras decisiones que tomemos, pues estemos ya bien conscientes de lo que significa. No, que es que no sabía, es que no, Sí, así es. Aunque realmente no hemos, sí, constantemente se menciona lo que es el tema del libre albedrío, pero realmente aquí no hemos tratado el tema del libre albedrío. ¿Qué es lo que hemos tratado? Que Dios respeta, ¿qué? La libertad, porque el término libre albedrío es más un término teológico y mucha gente hasta lo estigmatiza, ¿no? Así de cierta forma. Pero yo he preferido hacerlo de una forma menos teológica y más natural. ¿En qué sentido? Si Dios muestra que respeta la libertad del ser humano, pues respeta la libertad del ser humano. ¿Para qué ponerle esas etiquetas teológicas que muchas veces a veces confunden un poquito más que de la claridad que pueda mostrar? ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues concluimos la página 78 la semana pasada y hoy vamos a ver la página 79. ¿Sí? Bien, de hecho, quiero resaltar, dentro de la jerga cristiana, dentro de lo que son de la forma de hablar de muchos cristianos, y creo que ya lo he mencionado algunas veces, a ver, ¿cómo escuchan esta frase? A ver si la conocen o la han escuchado. Con lo que hemos visto, cuando algunos creyentes dicen en cierta situación y dicen, pues ya a ver qué Dios dice. ¿Cómo vemos esa frase? Con lo que hemos visto hasta ahora. no es saber qué Dios dice, ya está establecido. No es saber qué Dios dice, ¿no? Por ejemplo, tengo algún problema. ¿Dios ya estableció lo que yo voy a hacer? No, pero la situación es. ¿Cómo situación?
y que dice uno, por ejemplo, saber qué Dios dice, Ajá. que lo voy a dejar a ver qué Dios dice, sabemos Bueno, es que Dios puede decir muchas cosas y nosotros hacer completamente lo contrario. Exacto, hasta hacer caso omiso de lo que Dios dice. Pero se dice, a ver qué Dios dice, como que ¿quién tiene la responsabilidad y la culpa? ¿Dios o yo? Se le echa la culpa, no, pues a ver qué Dios dice, ¿no? O sea, pues no sé cómo qué vaya a pasar conmigo, no sé casi qué decisiones voy a tomar, pero se lo dejo a Dios, a ver qué Dios dice. ¿Eso está bien? No. Esa palabrita o esa frasecita de a ver qué Dios dice no es correcta. No es correcta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios siempre va a respetar la libertad del ser humano. Y Dios puede decir, por ejemplo, Eduardo, Dios puede decir, yo dispongo que Eduardo siempre sea un buen esposo para con su esposa Diana. Eso yo quiero. Eso es lo que yo dispongo. Pero Eduardo, ¿qué puede hacer? Completamente lo contrario. Entonces, si se dice, a ver qué Dios dice, ¿es correcto? No, absolutamente no. Y eso es algo que dentro de la jerga cristiana o dentro de muchas frases se dice, ¿no? Pero a veces no se analiza ese tipo de palabras. Eso no se analiza ese tipo de cosas, ¿sí? O a ver el hecho de, pues a ver, o sea, pues a ver qué Dios nos depara en el futuro. No, pues ya sabemos lo que Dios nos depara, ya sabemos lo que nos ha dicho. Más bien, tienes que buscar a Dios, el consejo de Dios. Y veíamos la semana pasada que Dios quiere y es nuestra guía en cada área de nuestra vida. Y si Dios no es la guía en cada área de nuestra vida, ¿qué va a pasar de nosotros? No vamos a llegar al camino o a la opción de vida que Dios nos sugiere vivir, sino más bien porque no estaremos tomando las decisiones correctas. ¿Sí? Tal vez uno puede decir, ay, es que estoy molesto, no me gusta mi vida, Señor, no me gusta la vida que tú me has dado. A ver, tranquilo, ¿qué tipo de decisiones has tomado? Porque las decisiones que tú has tomado son las decisiones que te han llevado a estar donde estás ahora. No le eches la culpa a Dios. No digas a ver qué Dios dice o a ver qué Dios me tiene o el destino ya está marcado. Por eso quería resaltar eso con el hermano. O a ver, Dios ya escribió y ya que eso voy a hacer. No, si no estaría contradiciendo lo que estamos viendo el día de hoy. Estaría contradiciendo el hecho de que Dios respeta la libertad del ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, por eso soy muy enfático en esos temas. Tenemos que analizar y no. Yo estoy aquí porque yo tomé las decisiones, sean buenas o sean malas. En donde yo estoy es porque Dios, yo lo decidí. O me acerqué a Dios o me alejé a Dios o no tomé la opción que Dios me daba y tomé la otra y por eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué digo todo esto? Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. Sí, hermano, eso que usted comenta sí es cierto, yo lo he escuchado, y principalmente en los cristianos. En primera pienso yo que es porque como que no tienen el suficiente estudio para ver que eso no se debe de decir, más nosotros que estamos de alguna manera que ya sabemos lo que Dios hace. Otra, de que en la palabra del Señor dice que el Señor ya sabe lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos hace falta. Pero Él no nos las va a dar así nomás porque sí, porque nosotros tenemos que pedírselo. Y dependiendo también el Señor los da si realmente a nosotros es para mi bien. Porque, por ejemplo, ay Señor, yo quiero un coche. ¿Cómo me lo va a dar si ni sé ni manejar? Y dice, no, porque en la primera que choques te vas a matar. Y no quiero eso. Entonces, pues no, de verdad que es complicado el entender lo que uno le pide al Señor y el Señor nos lo da conforme a nuestras propias necesidades. Sí,
Por eso el tema de conocer los atributos morales de Dios, porque es la forma en cómo Dios se expresa, la forma en cómo Dios es, la forma, y así de cierta forma, no como hijos suyos, como creyentes en Él, no estamos esperanzados a que Dios vaya a resolver ciertas cosas de la forma que nosotros pensamos que Dios debería hacer, cuando no lo va a hacer así. ¿Sí me explico? Y ya lo hemos dicho, por ejemplo, volviendo, es que digo, no hay muchos ejemplos, pero si un joven, sea hombre o sea mujer, que dice que cree en Jesucristo, que sigue a Dios y todo, se casa en yugo desigual, ¿sí? Ahora sí que ve hacia afuera con una persona, sea hombre o sea mujer, que no conoce a Dios, que no le interesa realmente conocer a Dios y dice, me voy a casar con él y yo lo voy a cambiar y etcétera. ¿Sabemos que Dios va a bendecir ese yugo desigual? No. ¿Sí? Entonces el creyente tiene que estar consciente. ¿Sí? Imagínense y diciendo ese joven, pues ok, me voy a casar con el yugo desigual, pero pues a ver qué Dios dice. No. O sea, tu frase ya queda de sobra, porque a ver qué Dios dice, pues ya te dijo que no te cases en yugo desigual, pero tú vas de terco y te casas en yugo desigual. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esperas que Dios te va a bendecir por casarte en yugo desigual? No, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es benigno, pero cualquier persona que decida alejarse de Dios, pues, ¿qué va a pasar? O sea, no va a recibir las bendiciones de Dios como Dios le hubiera gustado dártelas, pero lamentablemente tomaste malas decisiones, decidiste olvidarte de Dios, hacer lo que te pareció a ti, y ¿cómo vas a esperar bendiciones de Dios si estás en yugo de... Y así podemos ver otros ejemplos. ¿Sí me explico? Adelante. No sé si poner el ejemplo, Saúl sería parte de él fue elegido por Dios, pero desobedece y él empieza a hacer lo que es su voluntad, por decirlo. No lo buscó y entonces, ¿qué es lo que hace? Y aún así, pues Dios no lo quitó luego, sino que le dio el tiempo, pero ya con su libre albedrío de él, ¿no? Ya él hacía, porque nunca siguió a Dios completamente, ¿sí? Entonces, no sé si podría ser similar, ¿no? El ejemplo de que desobedeció a Dios, él fue elegido porque fue realmente el primer rey elegido por Dios, pero desde que causó tristeza hasta Samuel, lloró por él y le dice Dios, ya no llores por él porque ya he elegido a otro, ya tengo a otro, ¿no? Sí, y hasta, bueno, y ampliando un poquito más, podemos ver que pues realmente inclusive Dios no quería que Saúl fuera rey, porque realmente Dios quería reinar sobre su pueblo. Pero su pueblo que dijo, queremos un rey como las demás naciones. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo? O sea, Dios eligió a Saúl porque pues resaltaba sobre todos los demás, ¿sí? Era el más alto, etcétera, etcétera, tenía sus características físicas, ¿no? Representativas como rey, ¿sí? Pero realmente Dios no quería eso. Pero el pueblo de Israel ya no quiso que Dios lo gobernara y decidió, ¿sí? Que tomara a Saúl. ¿Saúl era un hombre conforme al corazón de Dios? No. Y como dice, hizo lo que quiso, desobedeció, se adelantó a hacer un sacrificio, todo. Fue desobediente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios fue justo, su santidad nunca se quebranta, nunca se transgrede, y pues Saúl, pues te relevo del cargo y voy a preparar, por eso ese tiempecito voy a preparar al que después te va a sustituir. ¿Sí? Adelante. Bueno, nada más, hay un caso en el que no me parece que eso sea tan claro. A ver, Digo, adelante. me mandan, ve a, ¿cómo se llama esta ciudad? No. Dios le dice Nínive, a Jonás. a Jonás, vete a Nínive, Jonás le da para Tarsis, Okay. y Dios impide que haga su voluntad, Ajá. lo manda y es que vas a ir. Sí. Y bueno, todos sabemos la historia. Ajá. En ese caso, ¿cómo aplica esto? En ese caso, para no darle más vueltas, le recomiendo 2 o 3 videos atrás
Porque vimos precisamente en la página 75 de nuestro estudio, son como, a ver, permítame, híjole, son como hace 2 meses, ¿verdad? Hace 2 meses vimos ampliamente ese tema de Jonás. Y cuando vimos ese tema, realmente vimos que jamás Dios violentó la libertad de Jonás. Pero digo, en 5 minutos no le voy a dar la respuesta, mejor le digo, es más, bueno, le voy a mandar el link del video para que lo vea con tranquilidad y ya la próxima semana, si nos visita nuevamente y tiene alguna duda, pues ya lo vemos, ¿sí? Pero sí, ya vimos ese tema, ¿sí? ¿Sí? Y perdón, pero, ¿sí? No, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamación hasta aquí? Bien, muy bien. Ahora sí, retomamos la página 79. Bien, dice lo siguiente. Los cristianos son responsables de sus acciones. ¿Quiénes son los cristianos? O podemos decir los creyentes, tanto el pueblo de Israel como nosotros, gentiles, somos tan responsables de nuestras decisiones. Fíjense bien lo que dice. Aún siendo salvos, los creyentes siguen siendo responsables de cada una de sus acciones. Aunque Dios los ha redimido, deben elegir vivir en obediencia. Dios respeta las decisiones de los creyentes y los hace responsables por ellas. La salvación es por gracia, pero las acciones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Y más adelante, con textos bíblicos, vamos a ver eso de en la eternidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Siguiente párrafo. Desde el momento en que una persona decide seguir a Cristo, acepta no solo su gracia y salvación, sino también el llamado a vivir conforme a sus enseñanzas. Si nosotros recordamos Mateo capítulo 28 que dice, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden. Entonces, un verdadero discípulo es una persona que realmente está detrás de alguien, aprendiéndole, siguiéndole, aprendiendo de él. ¿Sí? Entonces, una persona que se ha comprometido con Cristo es porque se ha comprometido previamente a seguir a Cristo. ¿Sí me explico? A seguir a Dios. No de una forma que religiosa. ¿Sí vamos bien? Bien. Dice, sin embargo, Dios no obliga a nadie a obedecerle. En cambio, da instrucciones claras y advierte sobre los resultados de elegir el camino equivocado. ¿Dudas hasta aquí? Siguiente párrafo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios respeta la libertad de elección de su pueblo, pero al mismo tiempo hace que cada individuo sea responsable de sus actos. Pedro negó a Jesús y aunque Dios le restauró, tuvo que enfrentar el dolor de su traición. Ananías y Zafira tomaron la decisión de mentir al Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan a Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Cuál fue su error? O más bien, ¿qué fue la mentira del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? Lo de, según lo que propusieron con dar como ofrenda, etcétera, mintieron al Espíritu Santo y bueno, ¿y qué fue? Y enfrentaron las consecuencias de su engaño. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su engaño? Dios les quitó la vida. ¿Y siendo qué? O diciendo que eran qué? Creyentes. ¿Sí? Dice Pablo, antes de su conversión, persiguió a los cristianos y aunque fue redimido por la gracia de Dios, vivió con las cicatrices de su pasado y el sufrimiento que le trajo su ministerio. ¿Sí? Entonces, como vemos, bueno, estos no solamente los he mencionado para no ver así más citas y no detenernos mucho, pero todos fueron consecuencias de las malas decisiones que tomaron estas personas. ¿Sí? Ahora sí ya vamos a entrar en materia. Eh, Primera de Juan, capítulo 2.
En Primera de Juan capítulo 2, versículos del 24 en adelante. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Dice lo siguiente: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. ¿Qué era lo que un cristiano tiene que ser fiel siempre a lo que se le ha enseñado desde un principio? ¿Qué es lo que se les enseña a un cristiano? Ver todo el libro de Apocalipsis, ver el tema de los ángeles, ver el tema de diezmos y ofrendas, ver el tema, bueno, en algunas iglesias a lo mejor se va, ver el tema de la iglesia, ver el tema de, no sé, qué otro tema se les ocurre. No, ¿cuál es el primer tema? ¿Eh? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. O sea, ¿cuál es la única forma de que una persona pueda ser salva? Solamente a través de Jesucristo. ¿Hay algún otro fundamento que podamos poner sobre ello? No. ¿La guadalupana podrá ser parte de mi salvación? No. ¿Judas Tadeo? No. ¿La diabólica muerte? No. Absolutamente nadie. Solamente Jesucristo. Por eso Juan dice lo siguiente: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Dice, si lo hacen, permanecerán en comunión con Él, con el Hijo y con el Padre. ¿Sí? ¿Refiriéndose a qué? A la salvación. Refiriéndose a la salvación. Dice, y en esta comunión disfrutamos, ¿qué? De la vida eterna que Él nos prometió. En otras palabras, nosotros y por muchos otros textos que ya hemos visto con anterioridad, prácticamente ya desde ahorita podemos disfrutar de la vida eterna, ¿sí? Y un pasaje que me gustó mucho ahí en Filipenses capítulo 1, donde menciona que nosotros tenemos que vivir, ¿qué? Como ciudadanos de qué? Del cielo. Y si ya desde ahorita tenemos y nos insta a nuestro Señor a vivir como ciudadanos del cielo, prácticamente ya tendríamos que estar disfrutando de la vida eterna. Si el Señor viene en este momento, pues esa transición de que nos lleva y ya no vamos a gustar de la muerte, pero aquellos que a lo mejor vivamos, estemos y bueno, y muramos, pues a lo mejor nuevamente vamos a estar ante la presencia de Él. ¿Qué vamos a sufrir? Simplemente ya estamos ante su presencia. Él habita en nosotros, oramos con Él, Él nos habla a través de su palabra. ¿Qué diferencia habría? ¿Sí? El detalle es de que nosotros lo tenemos que creer. Porque si no lo creemos, pues dice la Biblia que andamos por fe, ¿no? No por vista, ¿sí? Y si no creemos en cada palabra, o como lo que dice aquí, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Una vida nueva. Recordemos que somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, somos nacidos espirituales. O sea, todos esos detalles que desde un principio se nos enseñó son las cosas que siempre tenemos que creer. Y si no las creemos, nuestra vida por eso puede estar mal, porque no está bien fundamentada en lo que desde un principio los apóstoles y el Señor Jesucristo enseñó. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, seguimos adelante, versículo 26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Pregunta, ¿estos pasajes me está diciendo que entonces yo no necesito congregarme y que como el Espíritu Santo me va a enseñar todo, entonces yo ya todo lo sé y ya puedo estar yo solito ahí en mi casa? ¿Eso está diciendo? Y recordamos que clases pasadas
tuvimos un paréntesis y vimos lo que es el tema de la iglesia, ¿sí? Y recordamos que la iglesia, nadie puede decir, yo solito en mi casa, yo aquí en mi iglesia, y el pasaje de porque donde estén dos o tres reunidos, recordemos que mucha gente lo cita fuera de su contexto, y no es lo que la gente dice que dice, sino dice otra cosa completamente diferente. Pero ¿qué sí es lo que está diciendo? ¿Cuál es el contexto? Otra vez, por tanto, ustedes, versículo 24, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. ¿Qué se nos enseña desde el principio? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo va a dar testimonio de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo estoy bien seguro de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, habrá alguien que me tenga que enseñar. O sea, ¿a qué voy? Cuando una persona viene o nos enseña algo o escuchamos que cierta persona dice algo, no sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces escuchan a esa persona y dices, como que eso no parece bíblico, como que eso no checa. ¿Por qué creen? Porque el Espíritu Santo nos está recordando, así diríamos, en todo nuestro GPS bíblico, digamos, a ver, eso que está diciendo, si tiene base o no tiene base. Y si vemos, no tiene base por esto, porque el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña, ¿sí? Y recordamos que no podemos tomar tampoco ese texto para decir, ya yo solito al fin el Espíritu Santo me va a enseñar. No, no está diciendo de eso. Porque también recordemos que Dios ha dado dones hombres a la iglesia. ¿Sí recuerdan? Que son los pastores, maestros, apóstoles, etcétera, lo que vimos ahí anteriormente. ¿Sí recuerdan? Entonces, no podemos decir que no necesitamos de alguien que nos enseñe, si nos está refiriendo a lo que es el tema principal de la salvación. Entender que realmente sí es de Dios o no es de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vamos más adelante. Y versículo 28 dice lo siguiente: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que ¿qué? Él regrese. ¿Cuándo va a regresar? Para la iglesia, ¿cuándo es cuando el Señor Jesucristo regresa? ¿En su segunda venida a liberar al pueblo de Israel o por su iglesia? Por su iglesia. Es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, que el Señor Jesucristo va a regresar. Dice otra vez: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Comunión con Cristo, estar ahí estrechamente confiando en Él, dejando que Cristo se haga carne en mí, que ya no vivo yo, sino que viva Cristo en mí, ¿sí? Que en cada una de mis debilidades, Cristo sea el que me ayude, que en cada uno de mis conflictos emocionales, espirituales, de pecado, lo que sea, yo pida que Dios esté conmigo. Es lo que dice aquí. Y ahora que Dios permanezcan en comunión con Cristo en cada aspecto de mi vida, y lo veíamos la semana pasada, el Espíritu Santo me guía, como dice aquí, a tener una comunión con Cristo, y dice, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y esto es algo tremendo. Imagínense, una persona que es creyente, que le toca el momento, vivir el momento en que el Señor venga. Según Tesalonicenses capítulo 4, dice que en los aires seremos ¿qué? Transformados. Transformados físicamente, esto morirá y será transformado. ¿Solamente lo físico? ¿También qué? Espiritual y también mental. Prácticamente, y por ahí otro texto donde dice, y tenemos la mente de Cristo. Imagínense un Cristo ya así transformado
y llegar ante la presencia del Señor. Y como dice aquí otra vez, que tengan el valor, dice, para que no se alejen de Él avergonzados. ¿Por qué estarán avergonzados? ¿Qué actos podrían cometer? ¿Sí? Imagínense alguien que pensando de la misma forma que el Señor Jesucristo, estando ante la presencia del Señor y hasta decirle, Señor, perdóname porque lo que me pediste que hiciera, no lo hice. Perdóname porque, pues tal vez sí fui parte de una iglesia, pero lo que tú necesitabas que yo sabía hacer, no lo hice o no lo quise hacer. Perdóname porque cuando pude ayudar en cierta, no lo pude o no lo quise hacer. ¿Sí? Y así, cada persona estaremos, cada uno de nosotros estaremos, y ahorita vamos a ver más esos textos, ante la presencia de nuestro Dios, pero lamentablemente teniendo la forma de pensar de Cristo, teniendo la forma de pensar de Dios, imagínense, en lugar de correr con como dice aquí, con ese valor, con esa alegría, con ese entusiasmo de encontrarnos con nuestro Padre Celestial, encontrarnos con nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz, en lugar de ir así, así con ese ánimo, decir, híjole, Señor, no te merezco, no te merezco. Ahora me cae el 20, ahora entiendo que fallé en esto. ¿Sí? Ahora entiendo que no fui lo que tú hubieras querido que yo fuera. Y eso es algo tremendo. A lo mejor hasta ahorita no lo alcanzamos a entender todavía, pero en ese momento lo vamos a entender plenamente. Y nuestra emoción, nuestro ánimo ante la presencia de Dios no va a ser de la forma en como nosotros hubiésemos querido. Algo tan simple como muchos podrían decir, híjole, es que nunca leí la Biblia completa. Un cristiano a lo mejor de muchos años, perdóname, nunca leí tu Biblia completa. Perdóname, nunca le compartí a alguien de Cristo. Sí, perdóname cuando se hacían campañas o lo que sea, nunca fui participante. O sea, ¿sí me explico? Sí, no tendremos esa emotividad, ese valor para estar delante de Dios y sino todo lo contrario, y nos alejaremos avergonzados. Versículo 29 dice, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, son hijos de Dios. O sea, una persona que hace cosas injustas dice, soy hijo de Dios, pues no, al mismo Dios no le podemos engañar, a nosotros no nos podemos engañar. La semana pasada ya vimos un tema referente a eso, que nuestras acciones son las que demuestran si somos de Dios o no somos de Dios. Así de fácil, ¿sí? Entonces, y aquí mismo dice, otra vez, todos los que hacen lo que es justo, simplemente son hijos de Dios. ¿Sí? No puede haber así cristianos completamente pecadores, y lo vimos en Gálatas, no sé si recuerdan, ¿sí? Gálatas no puede haber fornicarios cristianos, no pueden haber idólatras cristianos, no pueden haber asesinos cristianos, es algo ilógico, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Sí, dice lo siguiente. Gálatas 6, 7 en adelante dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios.
Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. ¿A quién se lo está escribiendo? A una iglesia o a un grupo de vecinos de la calle llamada Galacia. No, ¿verdad? Sino a una iglesia cristiana, creyentes en Jesucristo. Qué interesante que les dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, prácticamente entendiendo ese contexto, se lo está diciendo a gente creyente. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Aún a pesar de que son creyentes, aún a pesar de que son hijos de Dios, aún a pesar de que han creído en Jesucristo, aún así, si el creyente siembra algo malo, ¿qué va a cosechar? Algo malo. ¿Sí? Si se dedica a las cosas espirituales de buena forma, sembrando cosas buenas, ¿qué va a cosechar? Cosas buenas espiritualmente, ¿sí? Por eso es de que tampoco podemos decir, ay, a ver qué Dios dice en el futuro. ¿Por qué? Porque mucho de eso depende. Lo que yo siembre hoy, voy a cosechar en el futuro. Y Dios no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Bueno, a lo mejor sí, disciplinarme. Ahí sí. ¿Sí me explico? ¿Sí? No le echemos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. No le echemos la culpa a Dios de en el lugar donde estamos ahorita, porque a lo mejor no estamos a gusto con nuestra vida, no estamos a gusto con la casa que tenemos, no estamos a gusto con el trabajo que tenemos, no estamos a gusto con los estudios que tenemos, no estamos a gusto hasta lamentablemente con la esposa o el esposo que tenemos, no estamos a gusto con los hijos o las hijas que tenemos. ¿Por qué no estaremos a gusto? ¿En qué contribuiste? ¿Qué decisiones tomaste bien o mal para estar en ese punto? ¿Qué malas decisiones tuviste para estar sufriendo ahorita lo que lamentablemente tú tomaste malas decisiones en el pasado? ¿Me explico? Entonces, no le podemos echar la culpa a Dios absolutamente en nada por eso, porque una persona que siembra para las cosas espirituales, dice, cosechará vida eterna. Y después, bueno, al final, versículo 9 otra vez, así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Dice, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, etcétera, etcétera. Y esto habla acerca del hacer el bien hacia los demás hermanos. Imagínense ese tipo de cosas, las cuales ya venga el Señor por nosotros y nosotros pues no estemos tan a gusto con nosotros mismos, porque Señor, pues lamentablemente no me porté a la altura. Lamentablemente no hice lo que tú quisiste que yo hiciera. Tristemente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Una pregunta, ¿a qué se refiere en el 8, la primera parte? Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Así es. ¿Qué muerte es? Sí. ¿La muerte física? Muerte física o muerte espiritual, porque recordemos que y ya lo hemos visto en otras semanas, ¿no? Simplemente otra vez, quien es hijo de Dios, pues lo vamos a mostrar. Quien no es hijo de Dios, pues también lo va a demostrar con su forma de ser. También recordemos que lamentablemente había gente dentro de las iglesias que podrían decirse que son cristianas, pero no son cristianas.
¿sí? No son creyentes. Entonces Pablo está diciendo, pues es que las personas que están sembrando, las personas que se están dedicando a las cosas de su propia naturaleza pecaminosa, que van a cosechar, pues de esa naturaleza, destrucción y muerte. ¿Sí? Pero si se refiere de esa forma, igual en este caso no se contradeciría un poco con lo que es la gracia, no se contradeciría un poco porque si se toma de esa forma ese versículo, Ajá. que la naturaleza, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, ok, es una muerte espiritual, ¿no? Estamos hablando de... Y la siguiente parte dice, pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna, la salvación. O sea, aquí está un poco, entra un poco lo de las obras, ¿no? Están obrando van a cosechar vida eterna. Y más que nada porque luego se basan en el capítulo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas. Ajá. O sea que si te cansas, pierdes la salvación. No, la salvación. O sea, eso es algo bien importante que tenemos. Le comento porque muchos toman este versículo y dicen, muy bien, si toman ese versículo de que el 8 es para perder la salvación, o sea que estás viviendo como usted mismo dijo, va dirigido para una iglesia cristiana. Sabemos que en una iglesia hay salvos y no salvos, como tal. Pero así como que les da a entender, sí, haz lo bueno y vas a ser salvo, haz lo malo y vas a ser, eres condenado. No, No sé si no, porque recordemos que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. ¿Sí? Y ahí no está diciendo que mis obras me van a condenar o no, sino lo que está diciendo es de que es evidente que las personas que en su vieja naturaleza siguen cosechando cosas de su vieja naturaleza, cosas terrenales, por decirlo así, ¿qué es lo que van a cosechar? Pues cosas del mundo, ¿sí? Pero una persona que ha nacido de nuevo, que es salva, ¿qué son las cosas en las que va a sembrar? En las cosas espirituales, estará buscando a Dios, tener esa comunión con Dios, entenderá el amor de Dios, entenderá la gracia de Dios, entenderá la misericordia de Dios, entenderá la benevolencia de Dios, entenderá el concepto de lo que es iglesia y como tal, como iglesia, entenderá que es el ayudar a los demás hermanos, el beneficiar a los demás hermanos, que una iglesia es el cuerpo de Cristo, que cuando uno se condole, o sea, todo eso, ese concepto va metido en ese tema y que cuando nosotros como hermanos que nos mostramos el amor, nos hacemos el bien los unos para con nosotros. Por eso, inclusive Pablo al final dice, versículo 10, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, tanto creyentes como no creyentes. Sí, eso es el ejemplo de una persona que ha creído en Jesucristo. Pero dice, pero en especial a los de la familia de la fe. O sea que, por ejemplo, si yo necesito los servicios de un mecánico cristiano, puedo yo tener conocido que es cristiano y otro no cristiano. ¿A quién voy a elegir? Al cristiano, ¿sí? Porque le va a beneficiar mi trabajo, le va a beneficiar esa labor económicamente y yo sé y podríamos pensar que yo tendría la confianza de que él me va a hacer un buen trabajo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero las personas que realmente se enfocan en las cosas de la carne, en las cosas, es porque no han creído en Jesús. No que pierdan la salvación, no, no la pierden. ¿Y por qué no la pierden? Porque nunca la han tenido. ¿Sí? Recordemos que la salvación no se pierde. ¿Sí? Más bien son personas que podrían decir que son creyentes, pero que no son salvos. ¿Sí? Y como no son salvos, pues siguen haciendo las cosas de su humana forma de vivir. ¿Sí? No han nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Y bueno, pues sí, Pablo no puede estar hablando acerca de los que han que se pierde la salvación en ese sentido,
porque en el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 19, que fue uno de los que leímos creo la semana pasada, ya estamos ahí, capítulo 5, versículo 19, en adelante dice lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es lo que en el capítulo 6 menciona, ¿sí vamos bien? ¿Sí entendemos esa relación? Ok. Aquí en el capítulo 5 ya Pablo ya explicó que se refiere a los de la naturaleza pecaminosa. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y si regresamos a otra vez, capítulo 6, versículo 8, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, ¿a quiénes se están refiriendo? Pues a las mismas personas que Pablo está mencionando en el capítulo 5. Y en el capítulo 1, ¿a qué se refiere? Capítulo 1, versículo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Sí? Eso es parte de la restauración que hemos visto, bueno, que hemos comentado en alguna otra ocasión. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho una buena labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer, etcétera. Y 7, no dejen engañar. Pues es prácticamente eso. O sea, ¿cuál es el contexto? Capítulo 5 está hablando acerca de esas personas que están en ciertos pecados y pueden estar dentro de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Pues ayudarles, restaurarles, enseñarles que tienen que salir de ese lugar, ¿sí? Porque, como dice aquí, es más que evidente que no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y una persona que sigue sembrando en las cosas de la carne, pues, ¿qué está mostrando? Se puede decir cristiano, se puede decir creyente, pero su forma de vivir sigue en la fornicación, sigue en borracheras, sigue en arrebatos de furia, sigue en ambición egoísta, sigue en discordias. Entonces, y como dice el Señor Jesucristo, ya con eso, digamos, me la quitaría. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Y qué interesante. No solamente Pablo está hablando acerca de que, bueno, ok, observemos quienes hacen estas cosas son los que pues tal vez no han creído. Si hacen estas cosas, pues tal vez están batallando, pero una persona que realmente quiere buscar y encontrar a Cristo y tener una correcta comunión, entonces sí va a empezar a sembrar y a cosechar las cosas espirituales, no las carnales. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro o no? Sí, nada más eso, o sea, sí entiendo su punto de vista, ¿no? Ajá. Más que nada me mete duda el que le llame creyente, o sea, esa palabra no, o sea, lo que me está diciendo tiene razón con lo que hemos visto, ¿no? Sí. Pero donde ya no le encuentro la concordancia es que le llama, si otro creyente está dominado, o
sea, está hablando de alguien que es creyente, Ajá. que incluso se tiene problemas, pero dice que ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, Ajá. no volverlo a la salvación, Ajá. sino al camino recto. O sea, es un creyente que está desviado. Lo que aquí me mete duda es, no sé si ya vimos que en el 5 viene la lista de los que no son hijos de Dios, ¿no? O sea, Ajá. es lo que usted llama la lista negra. Ajá. Aquí me mete duda esto de que le llama creyente. Tal vez está haciendo alusión a que está dominado por algún pecado que no viene en esa lista, no especifica también. Ajá. No sé si se refiere a eso. Pues también podría ser, digo, porque el contexto podría hablar acerca de, hija, a lo mejor es una persona, aunque esté en idolatría o que está en pasiones sensuales. Es por eso que cuando tú te acercas con esa persona, por eso Pablo dice, pero tente, o sea, tente firme, porque es igual que tal si el convertido eres tú y él te jala. O sea, no está dando a entender que no acepta su pecado, sino que está batallando con él. Ajá. Entonces le está diciendo, pues ayúdalo, Así pero es. también mantente firme. O sea, Así no te es. vaya a jalar a ti, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, porque hay iglesias a donde, por ejemplo, hay muchos jóvenes o que están solteros y hay hermanas que son jóvenes casadas y luego hay veces el hermano le habla a la hermana y ya empiezan ahí esa situación. Y entonces nosotros que lo vemos podemos hablar con el hermano y hacerle ver pues que está mal en esa situación. Ajá, sí, sí. O que si el hermano sigue tomando y va al servicio y decirle, oiga hermano, es que usted está mal porque no ha dejado de tomar. Hacerle ver que está para que él pueda. sí, hacerlo con, como dice aquí, ¿no? Con ternura y humildad, Sí. ¿no? Así es. Sí, es parte de esa restauración. Pero muchas veces, como no se hace eso con ternura ni restauración, se señala a la persona y la persona, pues, ¿qué hace? Cae más en desesperación, cae en tristeza y se aleja, ¿no? Y ya se queda así. Pero cuando una persona realmente quiere salir de su pecado, la iglesia le tiene que ayudar a restaurarse, darle tiempo, pero ahí está, la persona sigue. Pero si es realmente de Dios, se va a ver el resultado, ¿sí? Se va a ver el resultado, tanto si es para Dios como los que no. Y vemos, por ejemplo, siempre repito el caso de Felipe, ¿no? Felipe dijo que era creyente, hasta se bautizó. Y al final, cuando vino Pedro y Juan, pues que Felipe, Simón el Mago, perdón, Simón el Mago, pues resultó que realmente no era creyente, pero era considerado creyente. Inclusive, tanto vemos en Pablo como en el apóstol Juan, hablan acerca de, y algunos falsos hermanos, ¿no? O sea, les dice hermanos, pero al final de cuentas son falsos, ¿sí? Y aquí dice creyentes, pero pues para no ser así, creyentes, dice que ha creído, pues vamos a ver si ha creído. Dice que ha creído, vamos a ayudarle, vamos a guiarle y si sí es cierto, pues lo que él haga, ¿qué es lo que va a sembrar? Sus frutos, como el Señor Jesucristo me dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Adelante. No, solo quería mencionar un pasaje que dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Así sino el es. que haga la voluntad de mi Padre. Así es, sí. Y de hecho, antes a eso es donde el que acabamos de mencionar, dice el Señor Jesucristo, pues por sus frutos los conocerán. Dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, ¿no? Entonces, digo, no podemos así en estos textos nada más así como sacar de su contexto y así, sino tenemos que ver todo el panorama. Si ya vimos un capítulo anterior, tenemos que ver toda la epístola, ya vimos con otras partes de lo que dice Pablo, con otros lo que dice Juan o Pedro, etcétera. Entonces no podemos sacar eso doctrinalmente y para nosotros eh, enfatizar algo que nos guste o que nos agrade o algo, no o algo que cuando vimos cómo leer e interpretar la Biblia, no porque algo no entienda quiere decir que o Dios se equivocó
o es así o es asado. También tenemos que entender que hay cosas que a lo mejor en su momento no entiendo porque muchas veces cosas que no entiendo puedo yo hacer que, no, pues ya ves cómo la Biblia se contradice, porque dice aquí esto y como dice aquí el otro, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar mucho. ¿Sí? Yo creo que, bueno, el hecho de que seamos cristianos, o sea, no es decir ya estamos inmunes al pecado. O sea, aquí, por ejemplo, en el versículo 5 de Gálatas, en el 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da de deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. O sea, ahí nos está diciendo precisamente eso, ¿no? Que estamos luchando. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es lo que nos están ahorita diciendo, es como nos vamos a dejar redarguir por él. Y ahí es donde entramos. Si es bueno, lo voy a hacer. Si es malo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy constante en mi palabra y estoy meditando en ella sabiendo que no le es grato a Dios que yo haga esto. Ahí es donde entra y eso que el estás Espíritu sembrando, Santo. Exacto, y eso voy a cosechar. vas a- Ya, exacto, espiritualmente, ¿no? Porque nosotros estamos ya cosechando lo que es espiritual. Dice, buscar primeramente las cosas del cielo y después, posteriormente, las terrenales. Ya se van conjuntando ambas, ¿no? Sí. Dice también la Biblia ahí se lo fue ahorita, que aún los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. O sea, lo de menos es creer. Qué interesante ese tema, ¿no? Hasta podemos decir que los demonios son más creyentes que nosotros. Muchas veces hasta nosotros podemos dudar mucho de la existencia o la presencia de Dios en nuestras vidas, pero los demonios no, o los ángeles caídos. Perdón, lo interrumpí. ¿Iba a terminar? No. Ya. Incluso también, bueno, la verdad, eso es uno, no sé dónde es, donde dice, a él lo conocemos, pero a ti no. Sí, cuando unos jovencitos, exorcistas, se dedicaban a sacar gente y que decían, en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, te mandamos que salgas, ¿no? Y que dijo el demonio, pues a Cristo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no. Y pues les dio una zarandeada de su... ¿Sí? Sí, entonces es eso. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien, pero bueno, ¿qué era lo que estábamos viendo? Que una persona aún sea creyente, si siembra cosas malas, pues va a cosechar cosas malas. ¿Sí? Bien. 1 Corintios 3, del 5 en adelante, dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando alguien trabaja en el ministerio, Dios que recompensa. Si no hay por parte mía trabajo para Cristo, pues no hay recompensa. ¿Sí? 9. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento
tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Era lo que veíamos nosotros en Primera de Juan, que dice que recuerden y siempre estén firmes en lo que se les enseñó desde un principio, y no se debe de poner ningún otro fundamento, porque siempre nuestro fundamento es ¿quién? Jesucristo. Solamente quién. ¿Por quién somos salvos? Por Jesucristo, no por la guadalupana, no por Martín de Porres, no por Judas, no por la diabólica muerte, no por absolutamente nada, solamente a través de Jesucristo, y nadie puede poner un fundamento sobre él. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, ahora estamos, el día de cuál juicio será, el día del juicio cuando yo esté ante la presencia de Dios o cuando Él venga a juzgar a muertos y a vivos, ¿a qué juicio se está refiriendo? Pero el detalle es de que está hablando de un juicio. Ok, dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de aquel tiene algún valor, si la obra permanece, si la obra permanece, si la obra pertenece, permanece, ese constructor, perdón, recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y fíjense cómo dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. No está hablando, porque también este texto lo usan para hablar acerca de que una persona puede perder su salvación. Y no está hablando de eso, está hablando de creyentes que sean, porque está dando el ejemplo de Apolo, está dando ejemplo de él, está hablando acerca de la obra del ministerio. Y lamentablemente quienes sí hagan o siembren cosas buenas dentro del ministerio, que se han esforzado, que han dado su vida a Cristo correctamente, todas esas obras, dice, serán pasadas por fuego, ¿sí? Y lo habla como un juicio. Por eso es que Juan dice que cuando en su venida no nos alejemos de él, ¿qué? Avergonzados, porque podríamos nosotros haber hecho obras dentro del ministerio que no son correctas. ¿Cómo qué sería? Algo, un pastor que no sea, que no haga cosas correctas dentro de su ministerio en las cuales Dios lo podría, se los podría reprochar. ¿Qué podría ser? Buscar más el dinero que el beneficio y el crecimiento de las personas. ¿Cierto o no? ¿Qué otra cosa? ¿Tener dos esposas? ¿Tener dos esposas? Sí, también, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que aún él siga pastoreando y que ninguno de sus hijos sea creyente, también eso es algo incorrecto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? O sea, podemos numerar infinidad de cosas, ¿sí? En las cuales como pastores podrían estar haciendo cosas incorrectas o su ministerio no llevarlo de la forma correcta. O aquellos, ¿no? Que se dicen, no, yo soy el apóstol tal, ¿no? Y ya hubo un montón de apóstoles y de repente hubo quienes se quisieron sentir más y no, es que yo no soy un apóstol, ahora yo soy un arcángel, ¿no? Entonces, buscando a ver más arriba, ¿no? Si realmente han sido salvos, si realmente han creído, pues también eso se los reprochará el Señor. Sus obras pasarán por fuego, pasarán por el justo juicio de Dios y entenderán. Pero qué interesante. Dice otra vez versículo 14, si la obra permanece de ese constructor, recibirá una recompensa, ¿sí? Pero 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Es muy similar a lo que dice en Juan, que en su venida no tengamos ya esa valentía o ese valor. ¿Por qué? Porque nos dará pena estar ante la presencia de Dios porque no hemos hecho las cosas bien, como debe de ser.
Dice, y sufrirá una gran pérdida. Dice, el constructor se salvará, o sea, su salvación no la va a perder. ¿Sí? El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Prácticamente sí, será salvo, pero todo lo que él hizo, todo lo que él, según se esforzó, pues para Dios, Dios le va a mostrar. ¿Qué crees, Eduardo? Pues no valió para nada lo que hiciste. Pero bueno, creíste en mí, eres salvo. Bien. Pero la forma en cómo trabajaste no fue la correcta. No lo hiciste bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente cita. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 11. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. En los Corintios 7 al 11 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿Para ser juzgados qué? Si soy salvo, ¿no soy salvo? No, no está refiriendo a eso. Dice, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. A cada uno de nosotros, el Señor, estaremos ante la presencia de Él y es ese juicio, es ese, como dicen, pues ese tribunal de Cristo que estaremos ante Él y como creyentes nos dirá, buen siervo fiel, ¿sí? O pues, así como decía, pues de panzazo pasaste, ¿verdad? De panzazo pasaste, pero pues nada más ibas a calentar una silla, sí creíste en mí, ibas a calentar una silla, pero pues nada más no pasaste de ahí. Pero bueno, creíste. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que por eso es de que en el primer párrafo dice, la salvación es por gracia, pero las acciones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Porque si tomo malas decisiones, como dice aquí, lo que hicimos mientras estaba en el cuerpo, muchas cosas las voy a sufrir, ¿sí? A cosechar lo que malamente sembré aquí en el cuerpo. Pero también cuando esté ante la presencia del Señor, también el Señor me va a llamar la atención por las cosas que no hice correctamente. Y muchas veces no es tanto por pecado, sino de la forma en que como cristiano hice o no hice. Sí, como ya dimos algunos ejemplos. ¿Sí me explico? Sí, así es que tú debiste haberle hablado de Cristo a esa persona y te la puse, ¿no? Y estaban ustedes dos solitos y no quisiste o te dio pena o lo que sea, pero no lo hiciste. Sí, no lo hiciste. Sí, no lo hice, perdón. Pero fue salva, sí, porque mandé a otro. Mandé a otro. Sí. Pero yo te quería usar a ti. Y no obedeciste. ¿Sí? Entonces es esa situación. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Y último párrafo, bueno, no último, sino el párrafo del tema dice lo siguiente. El llamado a los cristianos no es a vivir sin pensar en las consecuencias, sino a actuar con sabiduría, sabiendo que cada acción tiene un peso y que Dios, aunque misericordioso,
no ignora la responsabilidad individual. La salvación es un regalo, pero la manera en que cada creyente vive su fe es una elección que impacta su vida y la de quienes lo rodean. En última instancia, Dios respeta la libertad de sus hijos, pero también espera que usen esa libertad para seguirle con todo el corazón. ¿Dios quiere robots? ¿Dios quiere un montón de personas religiosas? No. Sí, Juan capítulo 4 dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que realmente le adoren de esa forma. Dios no quiere robots. Dios quiere que sus hijos siempre quieran decidir las cosas. No es que Dios no me hizo sentir eso. No es que Dios no me... No. Todo está en tus decisiones. Puedes sentir completamente a lo mejor el enojo y la euforia hacia una persona, pero como Dios te pide que perdones a esa persona, así como Cristo te perdonó a ti, ¿tú qué deberías de hacer? Pues perdonarla. ¿Sí? Y si no, y si sigues sembrando odio y rencor a esa persona, pues entonces no has entendido el mensaje de salvación, no has entendido el perdón de Dios, no has entendido la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues yo creo que le vamos a dejar por el tiempo, vamos a dejarla hasta ahí y nuevamente les encargo su hojita para la próxima semana y ya poderla concluir. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.